como podemos observar en el enunciado anterior, nos decían que se está sumergiendo un disco, ¿no? El cual va simplemente a rodar, ¿no? Y este va a rodar de tal forma que va a quedar una parte sumergida. Esta parte sumergida se puede notar en la imagen como la parte oscura de este disco. También podemos observar que el disco tiene un radio R que lo podemos definir como la parte que está del centro hacia la parte máxima de este mismo, que podemos observar que va de acá. Y esta X define la distancia que va del centro hacia el punto máximo de donde se sumerge el líquido, es decir, este punto de acá. Ok, como podemos observar, vamos a tener tres áreas en este disco. Vamos a tener un área que se define como la parte sumergida, un área total que define a todo el disco y un área, por decirlo así, interna que define el valor en que se posiciona el valor de X, ¿no? Esta parte central del disco, ¿sí? Pues el disco se define totalmente acá. Luego se define esta área de acá, que es el centro del disco, respecto a X. Y por último, el área que se está sumergiendo, ¿no? Que sería esta parte de acá. Entonces, comenzamos definiendo primero que todo la parte que se está sumergiendo del disco, ¿no? Esa parte que se sumerge se puede definir con la integral menos 2 de la integral de que va de x a r de raíz de r al cuadrado menos t al cuadrado de t. ¿Cómo interpretamos esta integral? ¿Por qué menos 2? Entonces, esta integral la podemos definir primero que todo porque vamos a encontrar dos partes en esta parte que se sumerge del disco, ¿no? El disco se parte acá, ¿no? Se parte acá. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a encontrar una relación muy importante. Bueno, entonces como veníamos comentando que vamos a hallar tres áreas, ¿no? Este sería la resolución, ¿no? Bueno, siguiendo lo anterior, aquí podemos observar que de dónde podemos determinar esta integral, ¿no? Identificamos que es de menos 2 de la integral que es de x a r, raíz cuadrada de r al cuadrado menos t al cuadrado de t. Quiere decir que está en función de t. Esto sale de una relación que va acá, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Bueno, acordemos que vamos a encontrar la distancia r, ¿no? Toda esta distancia r, y vamos a encontrar una distancia t. Esta distancia t es la distancia que hay acá, ¿no? Entonces, esta distancia t la podemos definir acá. Esta distancia t, ¿sí? La definimos como t. Que define al cateto que va acá. Y r pues sería este que está acá. Entonces debemos de hallar esta relación entre estas dos distancias, tanto de t como r, ¿sí? Pero acordando que esto se va a evaluar desde x a r, ¿no? Entonces pues sería multiplicado por 2 porque debemos de tener en cuenta la parte de que está acá y esta parte que está acá, ¿sí? Solamente estoy evaluando esta parte y tengo que evaluar esta parte. Y sería negativo porque si según nuestro eje de referencia estamos trabajando en la parte negativa de la integral, ¿no? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. Listo, entonces ya interpretando esta relación pasamos a resolver la integral. Ok, entonces para resolver la integral debemos de identificar qué tipo de integral es. En este caso podemos identificar que es una integral que se puede desprender por unas trigonométricas, ¿no? Definimos un triángulo y respecto al triángulo definimos las componentes de esa integral. Aquí podemos observar que la integral tiene una hipotenusa que es r, uno de los catetos es t y el otro define la raíz. En total, r cuadrado menos t cuadrado. Es el triángulo que vemos acá. Luego definimos dos componentes, ¿sí? Dos funciones trigonométricas que es coseno y seno, con la relación de los catetos y la hipotenusa. Aquí lo podemos ver. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y seno opuesto sobre hipotenusa. Aquí como está más simple, lo derivamos
¿sí? Y este lo despejamos para que nos queden tanto el valor de acá de la integral r al cuadrado menos t al cuadrado que define al general y este valor que define, es decir, el dt que define al r coseno de θ. Aquí los intercalamos, ¿sí? Uno acá y el otro acá y los multiplicamos. Me queda r al cuadrado por coseno al cuadrado de θ de θ. Este coseno al cuadrado, acordemos que es una representación de una relación de 1 más coseno de 2θ sobre 2. Se utiliza por lo general esta parte o esta relación para tener una manera más cómoda de integrar. Entonces me va a quedar una simplificación entre los números 2, el signo negativo queda igual y r al cuadrado también quedaría de manera igual porque es una constante. Tanto el 2 como la r al cuadrado son constantes. Listo, esto lo colocamos acá nuevamente, ¿sí? Para sacar el término del r al cuadrado. Contemos que es una constante, pues no nos sirve de mucho dentro del integral. Luego integramos esta integral y nos queda θ más 1 medio de seno de 2θ, evaluado de x a r. ¿Sí? Luego sustituimos los valores, por ejemplo, θ es seno a la menos 1 de t sobre r. ¿Sí? Si despejamos el ángulo acá, esto pasaría a dividir y al dividir saldría a la menos 1 y sería seno a la menos 1 de θ sobre r, como está aquí. Y este pues simplemente me quedaría una relación de ángulo doble, seno de 2θ es 2 seno de θ por coseno de θ. Al quedarme un 2 acá lo puedo simplificar con el 2 de acá, evaluada entre x y r. Por último, ya teniendo los valores acá, lo puedo evaluar, ¿no? Lo puedo evaluar, ¿sí? Aquí como podemos ver, organizamos los términos. Por ejemplo, el seno de θ es t sobre r y el coseno de θ es r a la 2 menos t al cuadrado sobre r. Aquí puedo multiplicar estas r's acá y la t la organizo con la raíz. Luego aplico distributiva para multiplicar el r al cuadrado y me queda este término. Y por último, ahora sí evalúo los límites de la integral, los que estaban al inicio de la integral. Me quedaría esta terminología para luego reducirla de esta manera, ¿no? Por ejemplo, aquí si evalúa r me queda esta misma r, aquí me va a quedar 1 porque me va a quedar r entre r, me da 1. Aquí me queda r al cuadrado y r al cuadrado me da 0. Y si evalúo x aquí, pues en todos los términos que haya t coloco x. Me quedaría esta operación de acá. Esta operación de acá, ¿sí? Me define la parte que está sumergida. Todo esto me define la parte que está sumergida en el líquido, ¿no? Del disco. Por último, aquí podemos observar que esta es el área total del disco. Esta es el área central del disco que se le pertenece a X y toda esta área es el área mojada, ¿sí? O el área que está sumergida en el líquido, ¿no? Esto lo vamos a derivar. Recordemos que en las derivadas nosotros podemos encontrar máximos y mínimos. ¿Cómo? Hacemos la derivada de la función y la igualamos a 0. Eso fue lo que hice en el siguiente procedimiento. Derivé los términos que tienen x. Por ejemplo, el término de pi r al cuadrado y menos r al cuadrado pi medio valen 0 porque la integral de constantes es 0. Entonces solamente derivo este término que me da menos 2pi x y derivo el r al cuadrado usando la menos 1 de x sobre r que me da r sobre raíz de r al cuadrado menos x cuadrado de r al cuadrado. Y por último derivo el último término que es x raíz de r cuadrado menos x cuadrado que me da esta derivada de acá. Esto lo voy a organizar un poco mejor. Este r al cuadrado le saco raíz y el término que me queda lo multiplico con el de arriba, me queda r al cuadrado. Y me quedan estos dos términos semejantes, tienen la misma raíz en el denominador, entonces se pueden realizar una operación. Se coloca el mismo denominador y se suman o restan los numeradores. Aquí se puede observar esa operación. Por último, aquí puedo hacer otra operación. R al cuadrado más r al cuadrado es 2r al cuadrado, ¿no? Este término sigue estando igual. Aquí puedo sacar un factor común de los términos 2, ¿sí? Y lo puedo sacar de la fracción, dejarlo de manera general para toda la fracción. Me quedaría r al cuadrado menos x al cuadrado elevado a la 1 sobre 1 medio. Para este de abajo, recordemos que yo la raíz la puedo transformar a un término exponencial de 1 medio. 1 menos 1 medio me daría un medio positivo, ¿no? Aquí 1 menos 1 medio me daría un medio positivo. Eso sería una raíz positiva. Por lo tanto, aquí se define la raíz positiva. Y me queda menos 2πx más 2 raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Listo, tenemos la derivada. Con esa derivada vamos a definir el máximo de que se está sumergiendo, el área que se sumerge.
¿Cómo debemos de identificar eso? Igualándolo a 0. Aquí podemos observar la derivada con relación a 0. Este mismo término anterior, ¿sí?, de la función igualado a 0. Aquí puedo pasar este término sumando a restar, simplifico los dos negativos, me queda pi x de la raíz de la r cuadrado menos x al cuadrado. Los elevo al cuadrado en ambos lados para que elimine la raíz y pueda despejar más cómodamente. La x la paso a sumar acá, saco factor común de la misma x, saco raíz cuadrada en ambos lados para luego tener como resultado el término de r sobre pi al cuadrado más 1. Y aquí está el término. Este es el término que nos decían si era correcto demostrar, en el cual se podía sumergir el área en el líquido. Listo, ahora determinemos los valores, o por decirlo así, puntos críticos de este disco. Ahora determinaremos esos puntos críticos de este disco. Primero, cuando vale 0. Si vale 0, pues estos términos de acá irían con 0, pues simplemente me quedaría pi medio de r al cuadrado. De este, si lo evaluamos en el término anterior, ¿sí?, pues yo podría reducir este término con este término de acá. Entonces, este término de acá se multiplica con este. Aquí está la demostración abajo. Si hacemos esta operación, es reducir la raíz. Como podemos ver aquí, evaluamos todos los términos al cuadrado. Y por último, reducimos de tal manera que nos quede aquí los términos inversos. Esto me daría 0. Si esta demostración me da 0, ¿sí?, en toda la operación, me queda solamente el término de pi medio de r al cuadrado y r al cuadrado seno la menos 1 de 1 sobre raíz de 1 más pi al cuadrado, que es el término que está acá. ¿Sí? Por lo tanto sería ese término y el máximo absoluto sería el valor mostrado anteriormente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si aquí evaluamos la función en 0, me queda pi medio de r al cuadrado. ¿Qué podemos interpretar de esto? Que pues se va a sumergir, ¿sí?, se va a sumergir la mitad del disco. Solamente se sumergiría la mitad del disco, ya que x vale 0. Si x vale este valor que nos dio como resultado anteriormente, se está sumergiendo el máximo valor de x. Es el máximo valor que podría tomar x en el cual se va a sumergir el disco. ¿Listo? Entonces, pues eso sería todo.